La pregunta por el ser es una pregunta que es el fundamento expresado de la intención filosófica primordial, porque la filosofía, a diferencia de la ciencia, no tiene un objeto específico, el cual a su vez surge de un recorte hecho sobre lo que se considera la realidad, para desde ese recorte especificarse en el estudio, en la investigación de cierto nivel de realidad, de cierto orden de realidad. Por lo tanto, la filosofía, cuando quiere preguntarse acerca de lo que es el universo, de lo que es el hombre, de lo que es el alma, de lo que es la belleza, no hace una especificación que deja de lado cierto orden del ser para especificarse, para enfocar su pregunta y el camino de la pregunta que lleva a la esperanza de una revelación, arroje en esa revelación un cierto sector de la realidad, sino que la pregunta filosófica por la belleza, por el alma, por lo humano, es una pregunta que atraviesa todos los órdenes de la realidad. Y cuando uno dice realidad, por supuesto que la realidad se testimonia en las realidades que nos vienen al encuentro o que nosotros queremos encontrar. Lo que espontáneamente aparece es el conjunto de seres que cohabitan nuestro espacio, y esos seres, esos entes, en el lenguaje más ontológico, en el sentido de la ontología como disciplina que trata del ser y de los seres y de los entes, la palabra ente está significando algo identificable como eso, diferente del resto, y que es, y que está ahí, y que está presente. Cuando, en cambio, la pregunta es una pregunta que de alguna manera pide, solicita y al mismo tiempo reclama buenamente la iluminación sobre el ser, esa pregunta de Leibniz, ¿por qué hay ser más bien que nada? El ser ya no se refiere a un ente en particular, porque justamente el ser es la existencia en sí misma, es la presencia de cosas más allá de las cosas que estén presentes. El ser no es un ente, no está en la inmediatez donde encontramos entes, donde encontramos seres, incluyéndonos nosotros mismos como seres, sino que el ser está por un lado más allá de los entes, porque cualquier realidad está bajo el dominio conceptual del ser y bajo el dominio denominativo del ser, porque todo ente es, pero el ser no es un ente, no es algo que pueda ser identificado como eso, distinto a todo el resto, porque si el ser en estos términos fuera eso, todo el resto no sería, porque no sería eso que es el ser. Por lo tanto, los entes participan del ser y el ser está como detrás de los entes que sí están en la inmediatez de nuestra percepción y de nuestro trato cotidiano con los seres de nuestro entorno familiar. Por lo tanto, hay una diferencia entre el ente, eso identificable y existente, del ser, que se predica de todos los entes. Esa diferencia se llama diferencia ontológica.
El ser fue representado muchas veces como un superente. De hecho, el ser tomado en términos absolutos, como lo hace Parménides, es un superente que contiene todo el ser y contiene toda la actualidad del ser y toda la verdad del ser, al punto de que el ser, ese superente, es el único que es lo único que existe. En la vía de la verdad del poema de Parménides, la verdad y el ser se unifican en una única posibilidad y en una única realidad, fuera de la cual el mundo sensible, el mundo de los entes que nos vienen al encuentro desde la percepción, en el espacio-tiempo, todo ese mundo sensible se transforma en una pura ilusión. Por supuesto que esto recorre toda la metafísica primordial, antigua y presocrática, y esto llega, por supuesto, a Platón, y llega a Aristóteles, y llega a nosotros. Martin Heidegger también recoge esta pregunta por el ser, y para aclarar cómo él se constituye y decide constituirse heredero de la pregunta por el ser, hay que diferenciar el ser, tal como lo tematiza Heidegger, de eso que los escolásticos, con Santo Tomás de Aquino en primer lugar, denominan el acto de ser. Cuando se inspecciona la constitución de cualquier ente, es decir, de cualquier ser que existe y que es identificable y diferente del resto, cada ente puede identificarse a través de un quid, a través de un qué. Uno dice, ¿qué es esto? Es una mesa. ¿Qué es esto? Es una jirafa. ¿Qué es esto? Es un océano. ¿Qué es esto? Es un astro. Puede ser un planeta, puede ser un asteroide, puede ser el Sol, puede ser una estrella, puede ser la Vía Láctea. Hay un qué. ¿Qué soy? Soy una persona humana, o soy un ser humano, varón. Pero ser varón, ser estrella, ser océano, ser mesa, la mesidad de la mesa, como alguna vez dije en alguna clase hace muchos años, y me recuerdan por eso, por la mesidad de la mesa. La estrellidad de la estrella, la humanidad de lo humano, son concepciones en las cuales el ser puede realizarse de una determinada forma, para hablar en un lenguaje más aristotélico, pero lo humano de lo humano, o la humanidad de lo humano, o la estrellidad de la estrella, o la mesidad de la mesa, no incluyen necesariamente en su definición la necesidad de existir. Podría no haber estrellas, podemos imaginar un mundo donde no haya humanos, podemos imaginar un mundo donde no haya mesas. Un poco incómodo para nuestro uso y nuestra costumbre. Pero ni la mesidad de la mesa, ni la humanidad de lo humano, ni la estrellidad de la estrella, ni la oceanidad del océano, en su propia definición intrínseca, incluyen necesariamente el existir. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino expresa que en el ente, además de haber una forma que le da el quid, el qué es, hay un acto que lo hace estar en acto, una categoría profunda y aristotélica. Cada ente no solamente es algo, cuya definición es el quid y el qué, sino que cada ente existe actualmente,
está ahí, es una presencia y por lo tanto está constituido por un acto de existir. Este acto de existir no es el ser del cual se habla cuando se aborda la pregunta por el ser desde Heidegger. Aunque por supuesto Heidegger reconoce la diferencia ontológica de la cual yo hablaba entre el ser y el ente, y pareciera que la indagación de Heidegger va a terminar iluminando al ser como tal para darle alguna conceptualización que en el fondo de suyo parece un oxímoron, porque definir al ser es definir algo sin lo cual nada de lo que es podría ser, con lo cual el ser no admitiría una definición. El ser es lo más abierto e indeterminado que hace posible que haya diversos tipos de entes, de seres existentes, cada uno con su acto de existir, con su acto de ser, y cada uno con su propia esencia, con su propio quid, con su propio qué. La mesa con su mesidad, la estrella con la estrellidad, yo con la humanidad y si quieren con la dimensión de persona, pero actualizada de manera única y singular en mí, con lo cual yo no solamente soy humano, sino que la humanidad en mí se actualiza con un acto de existir que es único e indelegable. Bien, la pregunta por el ser en Heidegger, por supuesto que incluye la diferenciación del ente respecto del ser, y uno a lo mejor espera que Heidegger ilumine el ser. En su obra Ser y Tiempo, toda la pregunta por el ser parece prometer esa dilucidación. Y Heidegger, con mucho acierto, al establecer la diferencia ontológica y la diferencia entre el ser y el ente, dice, bueno, si nosotros tuviéramos que estudiar un elefante, lo primero que haríamos es tratar de encontrar un elefante, describirlo, interactuar con él, ver cómo vive, si vive en comunidad, si vive de manera solitaria. Ahora, si queremos estudiar el ser como cualquier ente es, ¿qué ente podríamos elegir para estudiar el ser? Y Heidegger, por supuesto, que establece un criterio. Y el criterio es, estudiemos al ser, es decir, estudiemos al ente, queremos estudiar el ser, pero para estudiar el ser, estudiemos al ente, que es el único de los entes que se pregunta por el ser. Y ese ente es el ser humano. Vamos a poner el hombre en términos genéricos. El hombre es el único ente que se pregunta por el ser. Por eso el hombre es el lugar donde resuena la pregunta por el ser. Es el ahí donde el ser es preguntado. Por eso Heidegger denomina al hombre el Dasein, el ser ahí, el lugar donde el ser es pronunciado como pregunta. Enunciación, que también es el pronunciamiento que nosotros hacemos acerca de nuestra propia exigencia de ser, de encontrar nuestro ser, de realizar nuestro ser, dándole un sentido al ser, preguntándonos por el origen de nuestro ser, e imaginándonos y proyectándonos en posibilidades para ser nosotros, intuyendo que hay una posibilidad en la cual podemos ser nosotros mismos, auténticamente y profundamente nosotros. Con lo cual, Heidegger va a hacer una aproximación de este Dasein
del hombre y va a ir reconociendo categorías que son existenciarios, es decir, no son atributos como los atributos que un biólogo podría describir de una flor, porque esos atributos son atributos fijos, conceptuales. Nosotros también tenemos, por lo menos en el plano biológico, ciertos atributos, los atributos y las propiedades que la biología estudia de nuestro organismo. Justamente la biología como ciencia lo que trata de detectar son patrones que de suyo implican permanencia, constancia, mensurabilidad. Entonces hay una medida para la presión arterial, para la mínima y para la máxima. Hay una mensura, hay una medida para la cantidad sana de glóbulos rojos. Es decir, las propiedades de nuestro organismo son cuantificables. Pero nosotros somos nuestro organismo y somos algo más que nuestro organismo, sin detrimento de nuestro organismo. Somos quienes sentimos tristeza, somos quienes despertamos con mucha ilusión y mucho optimismo. Somos quienes a veces nos sentimos a la intemperie de la vida, en una orfandad imposible de compartir y de transmitir, de expresar desde la intensidad con la cual nosotros mismos vivimos esa orfandad y esa intemperie. Somos quienes le queremos poner nombres a las cosas para poder entender a las cosas, para poder acercarnos a las cosas, para poder familiarizarnos con un mundo que a veces nos es muy natural y cotidiano y a veces pierde todo tipo de cercanía, todo tipo de calidez, de hospitalidad y nos sentimos en lo inhóspito. Entonces, Heidegger no va a caracterizar al hombre como lo haría la biología, ni siquiera como lo haría la psicología. Lo que sí describe Heidegger son las categorías propias que nos hacen aquellos entes que pueden preguntarse por sí mismos, por el mundo, por el ser, por ejemplo. Esas categorías las denomina Heidegger existenciarios. Entonces, uno de los existenciarios, precisamente, representa el existir, precisamente porque el hombre existe, es decir, sistere, esa disposición, esa orientación que hace del hombre alguien que está más allá de sí mismo, porque el hombre está ante sí mismo. Su autoconciencia le permite salir de sí mismo, considerarse a sí mismo, considerar su pasado, considerar la pregunta por sus orígenes que lo trascienden hacia atrás y también preguntarse por lo que va a ser de él. La autoconciencia permite estar ante sí mismo, al Dasein, y proyectarse. Al decir de Heidegger, en ese sentido el Dasein es lo que todavía no es, porque es la posibilidad que proyecta para sí mismo. En ese sentido, el Dasein es el único ente que existe, porque sale de sí mismo, se considera a sí mismo, hay una distancia que establece respecto de sí mismo, y en esa reflexividad se proyecta hacia el pasado y hacia el futuro. La proyección de posibilidades es precisamente lo que Heidegger prioritariamente denomina comprensión, y esta comprensión se aclara, se comunica, se conceptualiza, se hace inteligible gracias a una estructura que es el discurso, que no es el relato consumado, no es la narración concreta, es la posibilidad de relatar nuestra vida, es la posibilidad de que la vida se constituya en una narración. Tiempo y narración, gran obra de Paul Ricoeur.
Entonces, la existencia, la comprensión, el discurso, la disposición afectiva. Heidegger reconoce que nuestro trato con los entes, como dice él, no es un trato neutral, hay una disposición afectiva. Los entes no salen ante nosotros y a nuestro encuentro de manera teórica, como lo intuiría un racionalista, como lo intuiría y lo establecería Descartes, sino que salen en relación a nuestras necesidades prácticas, vienen a nosotros primeramente como útiles, dice Heidegger. Ahora bien, esos útiles que vienen a nuestro encuentro están conjugados en un plexo de relaciones, y ese plexo de relaciones, dentro del cual cada ente, cada útil tiene su propia función y es identificado y distinguido como tal, es lo que se llama mundo. Mundo como universo simbólico de relaciones significativas y posibilidades proyectadas hacia los entes. Muy bien. Existencia, comprensión, discurso, disposición afectiva. Y entonces, en un momento dado de la obra Ser y Tiempo, Heidegger empieza a distinguir la posibilidad auténtica de la posibilidad inauténtica de la existencia humana. Para eso, distingue la autenticidad de lo que se llama el Das Man, es decir, todo ese nivel de existencia que se da de manera casi impersonal, donde cada Dasein obra y se comporta como uno cualquiera de los cualquiera que forman todos los uno. Esa impersonalidad es esa indeterminación que nos lleva a cumplir ritos, costumbres y a relacionarnos con las cosas y con nosotros mismos de una manera, en el fondo, superficial, no apropiada de manera profunda, siguiendo la costumbre y la rutina de la cotidianeidad. La palabra se realiza desde la posibilidad del discurso como estructura y condición de posibilidad, como chisme, como ese corrillo de pasillo. No es una palabra que se apropia de manera personal, responsable, libre y decidida de las cosas y de las relaciones con las cosas. Es lo que oí decir, parece que se dice que los medios, relacionarnos con el mundo a través de los medios, relacionarnos con el mundo a través de lo que se dice. No sabemos quién lo dice o quién lo dijo primero, tampoco sabemos y no nos importa, no solamente no sabemos, sino que en el Das Man, en esa impersonalidad indiferente de lo uno, no nos importa quién lo dijo. Nos acomodamos en el que se dijo esto y será esto, y tomamos esto como hipótesis en el trato con las cosas, en el trato con un personaje político, en el trato con un deportista. Pero se dicen también cosas contrarias y entonces quizás un día nos identificamos con lo contrario de lo que se dijo y con lo cual nos identificábamos ayer. Y entonces somos una especie de marea que no tiene un rumbo, que no se apropia de un rumbo, que no se pregunta por si ese rumbo es propio y auténtico, sino que se deja llevar por otras voces y por lo que se dice y por lo que dicen otros, sin saber si eso que se dice tiene fundamento suficiente y sobre todo sin importarnos que lo tenga. La posverdad tiene que ver con esto. De este trato inauténtico del Das Man, Heidegger
contrapone el ser auténtico, la autenticidad que se apropia de su propio ser y se compromete con su ser, teniendo en cuenta otro existenciario, que es la muerte. La muerte como esa posibilidad de nuestra absoluta imposibilidad de existir. La muerte como posibilidad incierta en el tiempo, en su realización, y que nosotros no podemos realizar, pero ante la cual estamos siempre proyectándonos y que es condición para proyectarnos incluso afirmando la vida. Siempre afirmamos la vida, siempre nos proyectamos en una posibilidad con la conciencia de que somos mortales. Y el estado de ánimo que corresponde a la experiencia de la finitud, de la nada de nuestro ser, del ser que nos compete y que está tensado respecto de la posibilidad invencible de morir, esa disposición afectiva es la angustia. Porque en la angustia todo lo que nos sostenía en la cotidianeidad como sentido y como realización se desvanece. Experimentamos la finitud de ese sentido, la insuficiencia de ese sentido. La insuficiencia del sentido de tener nuestro trabajo, de tener nuestra familia, de tener nuestros seres queridos. Hay un momento en donde ese sentido se torna insuficiente. Hay una experiencia de nada es suficiente. Y la experiencia de la nada se correlaciona con la disposición afectiva de la angustia, en la cual nos angostamos y se angosta el camino y desaparece la vida como camino porque nos quedamos sin camino. Nos quedamos palpando la nada de nuestro ser ante la evidencia de la posibilidad de nuestra muerte. Pero asimismo la angustia nos despierta a esta nada, nos despierta a la finitud y entonces nos hace posible apropiarnos más seriamente, más responsablemente de quiénes somos. Y ya no es un qué, es un quién. El Dasein es un quién, no solamente un qué. Ahora esto lo digo yo. Heidegger acentúa tanto el quién, y según mi lectura, en detrimento del qué, que por lo tanto los existenciarios en el fondo cobran un acento, un valor, una importancia, al punto de que se independizan del qué, que también somos. Y entonces, fundamentalmente, en detrimento del qué, somos solo el quién que se pregunta quién quiere ser. Desaparecido el qué, cuando preguntamos por la autenticidad de la cual Heidegger habla en contraposición del Das Man, del uno, ¿qué sería la autenticidad? ¿Cómo decir que algo es auténtico si no tenemos un concepto fundamental, paramétrico, desde el cual comparar si lo que tenemos es eso, esencial, primordial, fundamental, o es simplemente una copia y no es el original? ¿Cómo saber si estamos eligiendo la posibilidad en la cual se consuma
la plenitud de quienes en verdad somos. Claro, la verdad para Heidegger es este desocultamiento, es esta develación. Y por supuesto que Heidegger, después de Ser y Tiempo, va a indagar sobre el acontecimiento estético de la belleza. Acontecimiento en el cual hay una revelación que ingresa a través de nuestros sentidos, del oído, si estamos escuchando una gran obra musical, de nuestros ojos, de nuestro sentido de la vista, si es un cuadro, si es una estatua, y la textura, y el material. Y entonces en el acontecimiento estético, a través de la belleza, aparece un mundo que no podría venir directamente a nosotros, con lo cual una gran obra de arte se constituye en un símbolo. Y resplandece su materialidad, porque la materialidad ya no es simplemente una materia, no es simplemente un trozo de bronce, de ese caño pinchado, sino que es el bronce del pensador de Rodin. Y entonces ya el bronce ha sido sublimado como mediación que hace posible que todo lo que expresa esa obra maravillosa de Rodin esté a la mano de nosotros, esté en la accesibilidad de nuestro encuentro con ese otro mundo que no puede venir directamente, pero que la estatua, esa gran obra, está mediando para hacerlo presente de manera oculta en la propia obra. Ese mundo aparece oculto en la obra, y sin la obra no podría aparecer y no podría acontecer, y nosotros no podríamos acontecer con ese mundo, sintiéndonos que pertenecemos a ese mundo. Y entonces nos trascendemos gracias a la obra y nos emocionamos, y todas nuestras facultades intelectuales, sensibles, psicológicas y espirituales, valorativas, se encienden y se integran, se conjugan de una manera sinfónica, y entonces aparece la revelación de un mundo que nos trasciende, que es el mundo del bien, y de una verdad acerca del bien que nos provoca gratitud y emoción, porque nos incluye, nos hace sus huéspedes, nos bendice con darnos nuestra pertenencia a ese mundo del bien que está más allá de nuestros gustos, nuestros intereses sesgados, individualistas, egoístas. Pero entonces la autenticidad podría leerse desde ese acontecimiento. La belleza revela un mundo del bien, hay un bien que nos trasciende, y ese entonces es el parámetro ante el cual juzgar la posibilidad de ser auténticos como personas que pueden pertenecer a ese mundo de un bien que es un bien absoluto, que está absuelto, está libre de toda relativización, de toda unilateralidad, de todo acto manipulador que lo quiera reducir a algo que satisface preferencias interesadas, egoístas, parciales, en el fondo inhumanas. Ahora esto lo estoy diciendo yo, porque es difícil extraer una ética o una moral a partir de la indagación ontológica que Heidegger hace en Ser y Tiempo. ¿Por qué? Porque solo existen los existenciarios, pero no hay un contenido que nos trascienda, pero ante el cual se espeje la posibilidad de reconocer de ese bien absoluto y trascendente qué es lo que nos constituye en la especificidad de nuestra condición humana. Sin esa adecuación a nuestra esencia humana de ese mundo trascendente, no tenemos un parámetro para estar seguros de que somos y vivimos
una vida auténtica, personal y a la vez humana, por lo tanto singular e irrepetible, pero a su vez testimonio de lo que resplandece como valor intrínseco, universal, necesario, en nuestra condición humana que compartimos con todas las otras personas. Sin ese trasfondo que nos trasciende y que es un horizonte de valor, porque es el horizonte donde nosotros percibimos el valor universal y necesario del bien que nos trasciende, que no es nuestro proyectito de vida, salvo que nuestro proyecto sea un verdadero proyecto, y ya no un proyectito interesado, calculador, que cree que el éxito es el éxito que dicta el mundo, que siempre lo dicta en términos de poder y en términos de cosas, y en términos de poder y cosas y de poder económico. Si nuestro proyecto no tiene que ver con esa banalización del bien, con esa cosificación de lo humano, con esa banalización de la vida, entonces tenemos un proyecto. Pero si no contamos con un horizonte que nos trascienda, en donde el bien, en tanto bien universal y absoluto, nos espeja qué es lo que nos constituye esencialmente, para que sí, desde esa base que es el don que recibimos, con nuestra libertad como existentes, tal como Heidegger lo describe, podamos completar, desde el don recibido, completar, multiplicar, ese término bíblico del Génesis, creced y multiplicaos, que podamos entonces multiplicar creativamente, humanamente, testimonialmente, el valor universal de la vida humana y de la vida como don, sin ese horizonte de sentido, solo nos queda el tiempo como el sentido del ser, tal como Heidegger lo describe en Ser y Tiempo, porque como el hombre es el único que existe y que se proyecta sobre todo hacia adelante, el tiempo es la medida de esa proyección, en tanto el devenir que lleva a su realización. El tiempo, como dice San Agustín, es una distensión o una extensión del espíritu, es una medida que se mide dentro de nosotros. El tiempo no está fuera de nosotros. Fuera de nosotros está la sucesión. Ahora es de día, dentro de 6 horas va a haber oscuridad aquí en Buenos Aires. 16 de junio del año 2025. Entonces, porque somos autoconscientes, nos reconocemos idénticos en el devenir de toda una experiencia que estamos viviendo. Y entonces el trabajo de la memoria es hacer presente a cada punto de ese devenir que fue sucediendo hasta el presente actual, y la intensidad de cómo hemos vivido esa sucesión y ese devenir nos va a dar la medida de cuán presentes estuvimos en esa experiencia vivida. Y si estuvimos muy presentes, la conciencia del tiempo que ha pasado se acorta. Si hemos estado muy distendidos en el sentido de una ruptura interna, como la distensión de un músculo, la distensión de un ligamento, de un tendón, si hubo fracturas en el estar aquí queriendo no estar, por estar preocupados por estar en otro lado, en esa fractura, en esa tensión interna, el tiempo es agotador, el tiempo no termina nunca, el tiempo es exasperante y nos va a parecer que la medida de lo que transitamos fue una medida extenuante, larguísima. En cambio, quien vivió eso con mucha presencia y con mucha intensidad, donde se integró todo su ser en el devenir de todo lo vivido,
le va a parecer que la medida de esa duración es muy breve. Ese es el tiempo, la medida de la duración de una vivencia en función de cómo fue vivida en términos de intensidad y de presencia. Cuanto más presente estuvimos y estamos en una vivencia, más se acorta nuestra medida del tiempo. Pero la cuestión es que Heidegger dice, bueno, en el fondo los únicos seres que tienen tiempo somos nosotros, los humanos, el Dasein. Afuera solo hay sucesión. El tiempo es una medida que solo el ser autoconsciente, con su memoria y con la percepción de su mismidad que permanece a lo largo del devenir de su experiencia, puede medir como tiempo. El tiempo es una medida que solo en el orden espiritual puede realizarse. Orden espiritual que implica la libertad, la inteligencia, la autoconciencia, la memoria, la imaginación. Pero nos quedamos solamente con ese sentido, con un sentido que está proyectado hacia adelante. Solo hacia adelante. Pero hacia adelante todavía no alcanza para que haya un rumbo a lo largo del cual y hacia el cual sentimos que realmente nos realizamos con autenticidad. La autenticidad necesita un espejo, un parámetro, un horizonte de sentido, para que el sentido no solamente sea proyectarse hacia el futuro, y un horizonte de valor, para sentir que lo bueno y auténtico que creo realizar es la recreación inédita de un bien que me participa y que a su vez me trasciende. Sin ese qué que tiene que estar adelante, no puedo saber nunca si estoy viviendo una vida auténtica, porque no sé cómo compararla con lo específico que lo bueno o el bien humano exige de realizar como condición de posibilidad para cualquier vida realmente humana y realmente auténtica. Es por eso que desde el ser y tiempo de Heidegger no se puede extraer una moral. No se puede extraer una ética, que no es lo mismo que una moral, porque en la moral hay una noción de bien en sí mismo y por lo tanto una noción de mal, que es lo que se contrapone y acecha y quiere destruir y negar a ese bien. La ética es una serie de disquisiciones acerca de lo que es bueno para mí según mi naturaleza. No hay un bien trascendente. Hay un bien que conviene según lo que soy. En la moral hay un quién que se reconoce heredero, agraciado, bendecido por un orden del bien que es absoluto y que lo bendice como hijo y que le da su pertenencia y que además le da desde la libertad la posibilidad de recrearlo y darle una nueva manera de existir a todo ese mundo del bien. Cuando ese ser, ese quién, elige en su vida testimoniar ese bien y porque lo elige, le regala al bien algo que no necesariamente el bien va a recibir, porque justamente elige dárselo y lo constituye en su vida y entonces su vida se convierte en un testimonio donde ese bien tiene una nueva manera de existir, porque existe en su corazón, en el corazón de esa persona, en la conciencia de esa persona, en la fragilidad de esa persona, en la vulnerabilidad valiente de esa persona que no obstante quiere testimoniar al bien corriendo los riesgos que sean y por lo tanto el bien es agraciado siendo elegido, siendo amado, siendo priorizado. Pero es ese mundo del bien en el que nos da la medida y la claridad donde se revela qué parte del bien tiene que estar siempre como condición necesaria porque es el bien del don que he recibido en tanto humano, en tanto que, para que después mi quien lo multiplique, lo haga crecer, lo recree y lo ofrezca como testimonio para el bien de todos. Pero esto último que estoy diciendo no está en Heidegger. No obstante, Ser y Tiempo es una obra filosófica admirable.
Y sin embargo yo estoy diciendo que le está faltando o que carece de algo decisivo, no de algo accesorio, de algo decisivo. Tanto carece de esto decisivo que justamente no se puede extraer una moral. A lo sumo una ética muy difusa que se va realizando o se va expresando en su identificación política con el partido nazi, lo cual no quiere decir que yo esté diciendo nada en contra de la persona de Heidegger, no estoy diciendo que es un asesino ni mucho menos, estoy diciendo que en la identificación con la ideología nazi, ese espejo donde trascender como individuo lo está identificando, lo está descubriendo, lo está reconociendo como lo que es la tradición alemana. Con lo cual, lo que está diciendo es que la autenticidad depende de la pertenencia a una tradición y por lo tanto el bien como Dasein, en este caso, depende de la cultura y de la tradición a la cual ese Dasein pertenece, está inscripto y hace su vida y se reconoce y se entiende a sí mismo desde esa tradición, desde ese legado, ¿no? La tradición es ese legado que desde Gadamer sabemos que se recibe de manera creativa, no de manera estática y fosilizada. Lo cual no significa que porque la recepción sea creativa necesariamente desnaturalice a la tradición que se está heredando, ¿no? Pero ese horizonte ideológico, político, está fundado en su identificación con una cierta manera de entender el ser alemán. Ahí ya necesita un qué, lo alemán. Sin ese qué no puede pensar en la autenticidad de su cometido como filósofo, como rector de la Universidad de Friburgo, etc. Y ese qué justamente es lo que después va a ser tan cuestionado, ¿no? Esa elección y esa identificación política es lo que tan cuestionado va a ser, sobre todo no por lo que Heidegger ha dicho a favor de todo lo oscuro que implica el régimen nazi, sino sobre todo porque no ha dicho nada en contra. No dijo cosas a favor, pero no dijo nada en contra. Y ese silencio para muchos es escandalosamente condenatorio. Entonces, la obra de Heidegger es un camino que merece ser recorrido y sobre todo porque su riqueza estriba en las aperturas que su obra permite para entender todo lo que a su obra le falta, de modo de que su obra sí se convierta en un rumbo. Un rumbo no es lo mismo que un camino. Y entonces sí, la obra de Heidegger es una obra que siempre da que pensar, como lo decía Paul Ricoeur del símbolo. El símbolo nos da que pensar. Precisamente porque lo que el símbolo trae es imposible de ser reducido a una conceptualización o a una explicación o a una argumentación exhaustiva, lógica. Cada vez que nos encontramos con una gran obra artística se nos abre algo nuevo. No podemos terminar de explicarla y de definirla como si se define algo puramente conceptual, porque la obra de arte nos trae un mundo viviente que nos trasciende, pero nos permite ser sus huéspedes, y tal vez no solamente sus huéspedes, sino sus herederos. En la obra de Heidegger
Parece haber camino, pero no hay rumbo. Parece haber la necesidad de ser auténticos, pero carece esa necesidad de un horizonte ante el cual medir cuánto se ha logrado ser auténtico y cuánto no. Horizonte de valor y horizonte de sentido. Que como individuo, como ciudadano alemán, como rector de la Universidad de Friburgo, como filósofo, parece reconocer ese horizonte en lo alemán, en el quid que es, qué significa ser alemán. En nuestro país, actualmente ocurre algo análogo con la libertad. La libertad que se pone a sí misma como valor supremo entre todos los valores posibles es una libertad que va a renegar de consagrarse amorosamente y en favor de algo, porque va a sentir que una vez que se consagra decisivamente en favor de ese algo, pierde la libertad de ir hacia otras posibilidades y sobre todo hacia otras posibilidades inexploradas. Es la libertad que va a renegar de todas sus elecciones para conservar su libertad o su libre albedrío, mejor dicho. Porque es la libertad que al renegar de consagrarse en favor de una gran posibilidad que el bien ofrece, reniega de sí misma como libertad para conservar solo el umbral mínimo y mezquino de un libre albedrío que no se deja definir porque no quiere consagrarse a nada, porque se prefiere a sí mismo más allá de cualquier bien en el cual consagrarse y dar testimonio. Por eso la libertad es condición necesaria, pero no es condición suficiente para vivir en una sociedad en la cual los individuos tengan presente la suerte, la mala suerte o la buena suerte del prójimo. Es decir, en una sociedad donde solamente hay libertad, no necesariamente hay prójimos, no necesariamente el otro se convierte en un hermano, en un prójimo, en alguien del cual soy responsable, no culpable, pero sí responsable de que él también esté bien, porque en un mundo donde solo hay libertad y no hay conciencia de comunidad y conciencia del otro, en el fondo el otro solamente es una oportunidad, es un medio para el fin exclusivo que soy yo mismo en cuanto a mi propio bienestar. Fuera de ese fin que es mi propio bienestar, el otro quizás sea una molestia. Así que la libertad es condición necesaria pero no suficiente. Por lo tanto, en un régimen puramente libertario, desaparece lo que nos hace personas, desaparece lo que nos humaniza, desaparece el compromiso con el otro, que por supuesto debe ser elegido. Por supuesto que cada uno tiene la potestad en su libertad de elegir ser fraterno y solidario o no, y eso no se puede obligar. Lo que sí es cierto es que atendiendo a que el prójimo, la fraternidad, la solidaridad, el otro en tanto persona importan porque tienen un valor intrínseco, entonces, reconociendo eso, tenemos que reconocer que somos responsables del otro, porque somos responsables de aquello que nos interpela porque es bueno en sí mismo y ante lo cual tenemos que presentarnos. Nosotros podemos elegir el mal, pero en todo caso es una respuesta ante el bien. No podemos ser indiferentes ante el bien. O lo elegimos o lo rechazamos. Si el hermano, si el otro, más que el hermano, antes que se convierta en un prójimo y en un hermano, si el otro tiene un valor intrínseco como persona, el otro me interpela. Su bienestar me interpela, su cuidado me interpela, me hace responsable. Por lo tanto, en una sociedad puramente libertaria, no hay responsabilidad ante el otro, no hay una consideración del otro como valor ante el cual yo tengo algo que decir, algo que ofrendar, algo que dar. Por supuesto, libremente, pero el hecho de que sea libremente no quiere decir que desaparezca la exigencia
y la responsabilidad que implica estar ante algo que es bueno en sí mismo, y porque es bueno en sí mismo me mide, me toma examen. No es que me persigue, estoy ante el bien no de un modo indiferente, estoy ante el bien con libertad. Y el mayor bien incluso es el que se elige libremente. Por eso que yo decía, porque el bien experimenta la gratitud de agradecernos la nueva manera de existir, que significa existir en nosotros, que lo acogemos, lo elegimos, lo priorizamos y lo ofrendamos como testimonio para todos los demás. Pero el hecho de que lo hagamos libremente no significa que desaparezca la exigencia que el bien implica ante nuestra conciencia moral. Y si el otro es un prójimo y tiene valor en sí mismo, nuestra conciencia moral nos recordará siempre que somos responsables ante el otro. Por lo tanto, en una sociedad puramente libertaria, desaparece el otro, desaparece la responsabilidad y por lo tanto todo decae en una inhumanidad. Si solo se considera la libertad. Si solo se considera la libertad, no hay rumbo, no hay horizonte. Como si solo se enfatiza el quién del Dasein, sin un horizonte de un qué, de un bien en sí mismo, ante el cual nos despertamos y nos comparecemos responsablemente. Hasta pronto.